Vida Familiar Izcalli. Expositor, Irving Mancilla. Qué bueno que Dios nos ha bendecido a todos. Y pues bueno, vamos a abrir nuestra Biblia rápidamente, por favor, en el libro de Mateo. Vamos a cerrar estas puertas, por favor, hermano Luis. Por favor, Luisito. Les pido por favor que nos concentremos ya acá y bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor. Mateo capítulo 23, versículo 13, dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos ante los hombres. Ni ustedes entran, ni ustedes dejan entrar. Y esto me llama mucho la atención. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Por eso llevarán mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodean toda la tierra y el mar y no miden distancia por hacer a un prosélito. Y una vez que lo ganan para sí mismos, lo hacen 2 veces hijo del infierno. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Y después comienza Jesús, ¿verdad?, con una autoridad a decirles: ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, escribas y fariseos, pero no guardan lo que Dios quiere. Atan con cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aún con un dedo ustedes quieren moverse ante todas estas cosas, hombres, ¿verdad? Y comienza el Señor a decirles: la condenación va a ser más fuerte para ustedes. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del plato o del vaso y todo lo de adentro está lleno de suciedad. Fariseos ciegos, limpien primero el interior del vaso y del plato para que el exterior también esté limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Y comienza Jesús a confrontarlos a cada uno de estos individuos. Pero al hablar de fariseos y escribas, no estaba hablando solamente de un grupo sacerdotal, sino que estaba hablando de toda la comunidad de ellos. O sea, puede ser mujeres, jóvenes, toda la comunidad farisaica. O sea, no está hablando solamente de un sacerdote, está hablando de todo el conjunto de gente que de alguna manera estaba reunida en los tiempos de Jesús. Cuando yo empiezo a leer a Jesús, me voy dando cuenta que muchas cosas que nosotros a veces practicamos no son las que Jesús dijo. Tenemos muchos paradigmas que realmente Jesús jamás los dijo, que la Biblia jamás los dice. Y sin embargo, cuando llegamos a una iglesia, ¿verdad?, nosotros continuamos haciéndolas, pero sin ni siquiera una vez preguntarnos ¿por qué lo hacemos? ¿Quién dijo? ¿Por qué debemos hacerlo? Entonces, Jesús es muy interesante porque Jesús, cuando llega con los fariseos, comienza a darles una proyección real y verdadera de lo que es verdaderamente el reino. Y se muestra Jesús de una forma tan sencilla, de una forma que no usa muchos modismos, que no era tan religioso.
Y eso era lo que chocaba con los fariseos. Por eso los fariseos querían oír a alguien muy ceremonioso, a alguien que de alguna manera les dijera: tenemos que hacer lo que ustedes dicen y tenemos que conducirnos de este estilo, de esta manera. Y Jesús era tan sencillo: entraba a comer con publicanos, se sentaba con algunos borrachos, no guardaba el protocolo, o sea, tan tranquilo. Jamás Jesús, yo lo leo en la Biblia, no sé si lo hizo en la vida real, pero no lo creo, porque los apóstoles todo describieron acerca de Jesús, y jamás yo veo a un Jesús diciendo: sí, amén, al Todopoderoso, aleluya. O sea, yo no veo a un Jesús así. Lean la Biblia y se van a dar cuenta de un Jesús que simplemente decía: la relación de mi Padre, y mi Padre sabe lo que hago, y mi Padre trabaja y yo también, y adoremos al Padre y honremos al Padre, y ustedes obedezcan lo que mi Padre dice, y el que quiera ser mi discípulo y guarda los mandamientos, mi Padre estará con ustedes, yo estaré con ustedes, el Espíritu Santo les voy a enviar. Pero jamás oigo un Jesús religioso, un Jesús que tendría que vestir como un maestro de ceremonias, un Jesús que tenía que hacer todo un protocolo para que, y ahora va a ser así las cosas, y ahora lo vamos a hacer de esta manera, y después de esto, ¿qué sigue? Y después de esto la otra presentación. No. Eso le pasó a los judíos. Ese rollo se aventaron los judíos, que comenzaron ellos a hacer muchas ondas, muchas invenciones, muchos prototipos, todo como más, y no era así la situación. Y hoy en día, como hijos de Dios, somos así. Estamos convirtiéndonos en lo que Jesús no quiere que seamos. Nos estamos convirtiendo en personas demasiadamente religiosas, y la verdad es que, híjole, está muy tremendo, porque Dios quiere que cambiemos incluso modelos y estructuras que en las iglesias han nacido y no vienen de Jesús. Por darte un ejemplo, los judíos tenían que viajar para hacer a un hombre prosélito de ellos. Eran personas que se adherían, ¿verdad?, a una causa de ideología. Eran personas que los judíos los doctrinaban, pero bien interesante, solamente traían gente de renombre, traían gente que de alguna manera tenían cierto poder económico, traían gente selecta. No traían los judíos a cualquier pagano. O sea, sí iban por el mundo y traían a gente clave, pero no a cualquier pagano. Algo que me llama la atención es que ellos metían muchas cuestiones de pensamientos. Por darte un ejemplo, los judíos tuvieron la visión de introducir hombres refinados en el Senado romano. Ellos metían a personajes que tenían cierta reputación, que eran líderes pero natos, para meterlos en el Senado romano, y de esa manera ellos tuvieran voz y voto para el pueblo judío. O sea, no estaban totalmente sostenidos de la mano de Dios. Por eso a mí no me gusta participar de las cuestiones políticas, porque muchas veces caemos, o cae la iglesia cristiana, en participaciones políticas, y porque creemos que si tenemos un diputado cristiano va a ser algo diferente. No es cierto, señores. Mira, yo he oído y conozco gente quizás cercana a mí que ha estado en un partido político y nada hizo por los cristianos, y se corrompió. El presidente, no recuerdo en qué sexenio en Guatemala, pero el presidente fue cristiano y lo metieron hasta la cárcel. O sea, es muy difícil. El Señor viene con otra mentalidad que nosotros los cristianos nos hemos creído que así debemos andar. Ellos hacían marchas constantes, emblemáticas y pacíficas. ¿Sabes cómo las hacían? De alguna manera ellos controlaban
y llegaban hasta Roma haciendo sus marchas. ¿Para qué? Para denunciar el matrimonio ilícito, la esclavitud. Y tú oyes esto y dices, son cosas buenas. Pero la verdad es que eso no bendice al cuerpo. Jesús no nos trajo, yo me imagino a Jesús, a los apóstoles marchando y vamos a hacer una marcha, ya somos más cristianos. A Jesús no le importaba eso. ¿Me estoy dando a entender? Jesús lo que quería es que usted y yo solamente predicáramos el evangelio. Yo no veo a un Jesús con marchas. ¿Y para qué hacemos la marcha? La marcha es importante, porque de esa manera la gente ve que somos más. La verdad no es que no somos más. Ve a los musulmanes, esos son más. Esos ya están en Europa, esos ya están en Francia, esos ya están en Inglaterra. Esa forma de pensar ya se introdujo en todo el mundo. Chinos son más. Cristianos no hay. Y de los cristianos que hay, hacen prosélitos. Hacen gente, hacen lugares muy padres en donde y yo no estoy peleado con todo eso, ni la tecnología, por supuesto que no. De hecho, yo quiero avanzar en ese sentido. Pero hacemos de la casa de Dios una cuestión en donde nos concentramos más por estar en un lugar muy padre, en donde me hagan sentir bien, en donde yo esté bien, en donde psicológicamente esté todo padre, positivamente. Pero no estamos haciendo hijos de Dios, estamos haciendo prosélitos. Estamos haciendo gente que solamente está viniendo a las iglesias, pero no son verdaderamente hijos de Dios. Un hijo de Dios está en cualquier momento. Un hijo de Dios está firme y fiel en la hora de las pruebas. Un hijo de Dios no necesitas hacer muchas cosas o decirle. El hijo de Dios está porque ha entendido que su conexión es con el Padre y que el Espíritu que el Padre le ha enviado lo ha hecho ser una nueva criatura, y está consciente de las verdades de Dios y tiene hambre de esa verdad de Dios. Un hijo de Dios piensa diferente. Entonces no vamos a estar peleándonos cada rato. Pero la gente que es un prosélito, hay que estarle dando algo, hay que estarlo manteniendo, hay que estar haciendo algo, inventando algo. Y por eso es que se llenan las iglesias de muchos rollos para tener cautivos a esos prosélitos que se hacen 2 veces hijos del infierno. Esto es muy serio, porque yo sí me pongo a pensar y digo, estamos cometiendo lo que los judíos, fariseos y escribas hicieron en el tiempo de Jesús. Invertían mucho dinero para hacer expediciones y ir a varias partes del mundo para traer prosélitos. Invertían cantidades para traer hombres y mujeres de diferentes estados, diferentes países, para tener ciertas influencias. Y incluso la Biblia lo dice en Hechos 13:15, dice: pero los judíos controlaron a mujeres piadosas y muy distinguidas y a hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. O sea, sí había ese rollo, sí había todo ese movimiento. Y Jesús viene y dice, tú al leer a Jesús, te dice Jesús, yo no soy ese Dios que están predicando. Yo no soy ese Dios que hace prosélitos. Yo soy ese Dios que tomo a la gente, la transformo y pasa algo. Fíjate que tuve un sueño muy impresionante, que yo le pido a Dios que me dé sueños y revelaciones. Y cuando Dios me ha dado sueños, créanme que han marcado mi vida. Así un sueño que de plano usted me ha de entender, o yo creo que alguno de ustedes ha tenido alguna revelación, alguna visión, algún sueño, o Dios te ha dado una profecía y se ha cumplido. Y yo sé que las muchachas quieren soñar que se van a casar, y los chavos también, pero eso va a ser en su momento y en su tiempo. Pero el sueño que yo tuve, veía que yo entraba a una congregación que sabía que entre que era mía y no era mía, como que si fuera una figura
de muchas iglesias, y cuando yo entraba en el púlpito me daba cuenta que ya había habido otro personaje enseñando a mucha gente, y yo me veía en el púlpito y había una cadena del púlpito a mis pies. Y entonces yo solamente me movía a cierta distancia de acuerdo a la cadena, de un lado, a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, como haciendo una media luna, y no podía moverme más allá. Y entonces, claro, oía la voz de Dios que decía que mucha gente ha estado atada y de alguna manera como esclava en la forma de pensar en diferentes púlpitos o diferentes ideas o diferentes filosofías, pero que no es la palabra de Dios. Y fíjate que es muy curioso, porque yo me he dado cuenta a través del tiempo de gente que dice: es que yo no me puedo vestir de ese color porque eso no es de Dios. Y entonces yo digo: eso es peligroso. Es que yo no puedo usar esto porque eso no es de Dios. O nos damos cuenta con gente que dice en su oración: porque no tienes parte ni suerte. Y tú lees la Biblia y dice: la Biblia nunca habla de suerte en cuanto a la oración a Dios. O nos damos más cuenta, y si saludas a alguien y te dice, hay iglesias donde yo he ido, donde yo digo: Dios te bendiga, hermana, y me dicen: no diga Dios te bendiga, porque es tiempo futuro. Y Dios es un Dios existente, así que usted debe decir: Dios te bendice. Y yo: ok. Traemos muchos rollos, que no puedo vestir de negro, que no puedo oír un estilo de música. Mira, yo te voy a bajar de la moto de una vez, vamos a entrarle a este asunto. Hay gente que dice: no, es que yo no puedo oír porque es otro tipo de música. O sea, ubiquémonos, por favor, ubiquémonos. La verdadera adoración en la alabanza es sin música. En el libro de Génesis, Dios le pidió a Abraham que le ofreciera un sacrificio de alabanza y de adoración, y era el sacrificio de su hijo, era la obediencia. La Biblia nos dice que nosotros adoramos con nuestro corazón, que es un producto de nuestro corazón. Esa es la verdadera adoración. Claro, podemos acompañarla hoy en día con música, y está bien, yo no tengo problema con eso, pero son muchos estilos. Si tú oyes africanos cómo se gozan con los tambores y cómo ellos traen la música adentro, se mueven y quién sabe qué tanto, y tú los ves y dices: wow, cómo se gozan. Pero si viene un religioso, dice: no, esa música es del diablo, esa música es de Satanás. Toda la música de Hillsong, la música de En Espíritu en Verdad, y es la verdad lo que voy a decir, la música de Conquistando, la música de Jesus Culture, y todo ese tipo de música es un tipo de rock pop. Y es muy chida, muy padre ese tipo de música. Usted está oyendo rock pop, pero en adoración, y a mí me late un buen, pero son estilos. Pero escúcheme, los usamos para acercarnos y adorar a Dios. Pero óigame bien, hay cosas que nosotros hemos creído que así son y que tienen que ser, y si no son así, ya no siento de Dios. Y tenemos muchas ideas en nuestros corazones y muchas cosas. Y la Biblia está diciendo en el versículo 13: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque ustedes cierran el reino de los cielos a los hombres. Somos muy religiosos. Si usted está oyendo algún tipo de música, ¿qué tipo de música? Yo oigo cristiana tambora, pastor. Yo oigo cristiano, o sea, es su rollo. Yo no me voy a meter en situaciones, hermano. Pero a veces somos tan religiosos. ¿Me estoy dando a entender? Yo creo que mi relación y mi intimidad con Dios debe ser única y exclusiva. Punto.
Si yo estoy en un lugar donde ponen música pagana y yo escucho la música pagana, la música es música. Y yo no tengo por qué espantarme. Ahora, no estoy diciendo por eso que voy a comprar el de Axl Rose o Guns N' Roses o nuevos grupos de música. O sea, tampoco lo voy a hacer porque no quiero, porque mi fe es adorar a Dios, punto. Pero la iglesia la hemos convertido en una situación muy religiosa, y cuando estamos afuera y llegamos aquí, mostramos otra apariencia. Y por eso el Señor decía: ustedes limpian lo de afuera, pero lo de adentro está muy sucio. Seamos netos, decía Jesús. Jesús, por eso a Jesús no lo aguantaban y les caía bien gordo y les caía muy mal, porque Jesús decía las cosas sin ofender, sino con toda la veracidad. Hay costumbres, ideas que se toman como la pura verdad de Dios. Yo he oído gente que habla cosas como si fuera la verdad de Dios, y no es cierto, cuando en realidad hacen mandamientos de hombres. Yo no quiero caer en eso. Yo no quiero que esta iglesia caiga en cuestiones y conceptos. Estuve estudiando, me aventé como unos 30 conceptos de los judíos, de sus costumbres, que eran para ellos como mandamientos de Dios, y la verdad es que están bien tronados, con todo respeto. Por decir, el hombre se levanta y se pone el talit, que es una como un rebozo en la cabeza, y comienza a orar, y sin ese rebozo él no puede orar. El hombre, son costumbres. Entonces la Biblia dice en el capítulo 15 de Mateo, vaya conmigo rápidamente, por eso es que Jesús viene y dice: yo no te he enseñado eso, yo no te he enseñado lo otro. En el 15:8 dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, debemos tener mucho cuidado de que estemos enseñando cosas como si fueran de Dios, pero son cosas de hombres. ¿Sí o no? ¿Sabes cuántos preceptos tienen los judíos? 613 preceptos que me impresionan, que tenían que hacer. Y si no ponían estas cosas de esta forma, no podían iniciar. Y si no tenían esto listo, no podían hacer. Y si esto no le agradaba a Dios, y si vestían de esta forma, no lo aceptaba Dios. O sea, muchos rollos. Y así las iglesias a veces empiezan hacerse de muchas ondas que no son. Por darles un ejemplo, y no estoy diciendo que estamos mal, pero es parte de nuestro cambio. Pero ¿en dónde dice que la Biblia empezaba con un canto de adoración, luego un canto de alabanza, luego la palabra, luego un canto de adoración, y ya terminábamos? Y si empezamos un día con cantos de alabanza rápido, y todos, ¿qué onda? ¿Y los cantos de adoración? ¿Qué le está pasando al grupo de alabanza? Ya no tiene al Espíritu de Dios. Y si empezamos primero con la predicación y terminamos con alabanza, ¿y por qué el pastor está haciendo así? Y estoy seguro que mucha gente se va a desconcertar y dice: ¿y hoy por qué no la alabanza? Porque nos han metido muchas formas, muchas ideas, que la verdad ni nos bendicen ni nos maldicen. Simple y sencillamente son formas. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, no por eso lo vamos a dejar de hacer, pues, pero quiero que usted vaya entendiendo que a veces tenemos muchas situaciones como si fuera un mandamiento de Dios, cuando son mandamientos de hombres. Y ojo, cuando la gente comienza a comerse los mandamientos de los hombres, se puede hacer un sectarismo muy fuerte. Por eso hay gente que empieza a dominar a la gente más débil. Por eso hay hombres que comienzan a dominar a las jovencitas más débiles y comienzan a abusar sexualmente. Por eso a la gente se le comienza a robar su dinero, porque la gente ya está temerosa, ya es una cuestión muy fea, y allí ya se mueven otros espíritus. Ahí no se mueve Jesús.
Jesús no tiene nada que hacer ahí. A mí me preocupa, no sé a usted. Enseñar como salvación. Piensa la gente que el enseñar como salvación es estar bien económicamente. Eso es un precepto, eso es una costumbre. En vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay iglesias donde es el dinero y la prosperidad y el dinero, porque si tú enseñas del dinero hay salvación, y la gente llega a las congregaciones pensando que es la cuestión económica, y eso es salvación. Y si yo tengo un buen trabajo y tengo dinero, sí, te da cierta seguridad, te ayuda en cosas, pero eso tú lo obtienes trabajando y honrando a Dios en tu trabajo como si fuera para el Señor. Y un día Dios te va a bendecir y retribuir el esfuerzo y el fruto de tu trabajo. Pero el hecho de tener dinero no quiere decir que yo ya estoy salvo. Pero hay lugares donde si tú estás en una buena estabilidad económica, enseñan que la gente debe sentirse bien, sin incomodarla, para que no se sientan. Estábamos por ahí, estaba con unos pastores, y un pastor nos dijo: fíjate que en X lugar me llamó mucho la atención, es mi amigo, pero él dijo, es mi amigo, pero yo salí decepcionado porque la gente, ahí a la gente, no se le puede decir algo malo. Porque ahí todo es positivismo, y ahí es hablar muy bien, y ahí es que todo es muy padre. Ahí no le puedes decir a la gente sus verdades. Es más, la palabra pecado no la puedes mencionar ahí. No, eso no. Porque viene gente más intelectual, y la gente más intelectual ya es otra forma. Ellos no lo van a recibir como pecado, así que a ellos hay que cambiarles. Son problemas de la sociedad, son problemas, son vicios ocultos en la persona, nada más. Pero pecado no le puedes decir que es pecado. Qué tremendo. Gente de muchas obras que cree y piensa que por hacer muchas obras, y va a hospitales, y va a esto, y va a aquello, pero ¿qué cree? Si no tiene amor por otros y no comparte el verdadero evangelio de Jesucristo, no está haciendo nada. Eso lo podemos hacer, pero no es el objetivo del Señor. La Biblia dice: vayan por todo el mundo y denle de comer a los pobres. Vayan por todo el mundo y pasen a los hospitales. Vayan por todo el mundo y recojan a los huérfanos. Vayan por todo el mundo. Eso no dijo Jesús. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y el evangelio de mi Padre es el que se va a fusionar con el espíritu del necesitado, y ahí es donde va a cambiar su pobreza, su tristeza, su maldición. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay poder. ¿Cuántos creen eso? Entonces, no es arreglarles el problema a la gente. ¿Me estoy dando a entender? No es arreglarles el problema a las personas, sino que es presentarles a Jesucristo, nada más. Sinceramente hemos perdido mucho la visión. De verdad, créame, se ha perdido mucho la visión en cuanto a presentarle al Señor. Nunca se me va a olvidar que alguien me enseñó hace muchos años de dos viejitos. Es como una historieta, en donde eran dos viejos que invirtieron todo su dinero en darle de comer en un proyecto muy grande a niños hambrientos de África. Hicieron muchísimas cosas, eran personas muy nobles, muy buenas, ya estaban para morirse, pero ninguno de esos viejitos entregó su vida a Jesucristo, reconociéndose pecadores y arrepentidos con la salvación de Cristo Jesús para perdón de pecados. Pero hay lugares donde la iglesia está perdiendo como mandamiento de hombres: esto está muy bien, esto hagámoslo, esto y aquello, y estamos descuidando el verdadero evangelio que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Lugares donde se está enseñando como superación personal, de éxito. Tenemos éxito y somos de éxito, y en la preparatoria y en la universidad, y somos familias de éxito. ¿Y cuántos vamos? Somos 250 personas, amén. ¿Y eso qué?
y tenemos mucho éxito. Y el éxito es muy relativo, porque el éxito del mundo es uno y la bendición de Dios es diferente. Entonces, pero estamos metiéndolo como si fuera una bendición, como si fuera parte de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Dios no quiere gente con éxito. Dios quiere gente con la bendición de Dios. Punto. ¿Sí o no? Entonces, iglesias donde se está metiendo mucho la psicología cristiana, escúchenme, no existe la psicología cristiana. No es real. Pero entonces imagínate que Jesús viniera y dijera: oye, no están predicando mi palabra, no están enseñando lo que yo quiero, no están hablando acerca de la salvación, no están hablando acerca del perdón de pecados, no están hablando acerca de ir y trabajar y hacer por el bien de mi nombre. O sea, psicología cristiana. La psicología cristiana, bueno, para empezar, la psicología no tiene ni 1000 años. Tiene muchos años en diferentes formas, pero constituida, esto tiene 1 siglo, 3 décadas, 7 años. Cuando dijeron que la psicología era una ciencia, y hasta ahí se dividió de la filosofía. Pero esto fue en el año 1879, o sea, cuando dijeron: ok, reconocemos a la psicología porque pues es un asunto que es la psique que estudia el alma, y pues bueno, son cosas que no son tangibles, entonces a ciencia cierta, no es científico, pero pues bueno, pongámosla como que sí. Tiene poquito tiempo. Entonces, si ocupamos la psicología cristiana y en nuestras iglesias, tendría que venir el Espíritu Santo y decirnos, desde hace muchos años atrás, desde el día de Pentecostés que fue derramado el Espíritu Santo, tendría que decirnos el Espíritu Santo: perdónenme porque no puse la psicología cristiana. O sea, era una tontería. El Espíritu Santo ha restaurado matrimonios, familias, gente que es viciosa, gente que es drogadicta, gente que tiene problemas en desequilibrio sexual, gente que estaba para divorciarse, gente divorciada, gente que traía una gran ansiedad, una gran tristeza, gente que se quería suicidar. Vino el Espíritu Santo, lo tomó, lo tocó, lo purificó, lo limpió, lo santificó y lo hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. No requirió de una filosofía, ni de una terapia, ni de una psicología. Me estoy dando a entender. Estamos metiendo en la iglesia conceptos de hombres. Y dice la Biblia: porque ustedes en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Yo no sé, pero quiero ir terminando. Los papás que estamos aquí en la iglesia hacemos creer a nuestros hijos que Dios piensa así, que Dios siente así y que Dios se mueve así si no hacen esto, si no hacen lo otro, cuando lo único que estamos metiendo son pensamientos de nosotros mismos. Debemos tener mucho cuidado en manipular a los hijos. Somos religiosos también. Muchos hijos no entran al cristianismo por los padres religiosos, porque ven un padre y una madre que son totalmente religiosos. Ya oraste, ya oraste, ya oraste. Primero tienes que orar. Espérate, vamos a orar, hijo. Es muy diferente. Hay gente que se le olvidó que tenía que orar y siente que ya pecó. Los hijos están creyendo nuestras ideas como si fuera la pura verdad de Dios. Y un día yo me imagino que Dios va a decirnos: ¿por qué enseñaste eso? ¿Por qué dijiste que yo había dicho eso? ¿Por qué hiciste que tu hijo se apartara cuando yo no soy ese Dios? Yo he entendido algo. No me gusta llamar equilibrio, pero la línea intermedia es leer
¿qué dice Dios? O sea, oye papá, pero que tú, a ver, vamos a ver qué dice Dios. No qué digo yo, no qué dice fulano, pero es que el pastor fulanito dice, por eso Jesús cuadró a todos. Cuando le dijeron, Jesús, Moisés dice que tenemos que dar carta de divorcio, Jesús dijo, ¿y Moisés qué? Ah, no, pero es que Moisés, ¿y Moisés qué? ¿Ya leíste al principio? ¿Te fuiste al original? ¿Te fuiste a la Biblia? ¿Te fuiste al Génesis? ¿Quién los hizo? ¿Quién los instituyó? ¿Quién los creó? ¿Quién inventó el matrimonio? La Biblia dice, lo que Dios creó, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Dice la Biblia, no Moisés. Moisés lo hizo por causa de la dureza del corazón. Pero entonces nosotros nos metemos en la mente, es que yo oí. Ponga mucho cuidado lo que está oyendo. Se va a detonar una gran herejía. Ya hay una gran herejía. En todos esos programas de enlace hay muchos herejes, hermanos. Tonterías que por tratar de ser muy profundos ya le inventaron a que Dios tenía esposa y la murió, que la mató y por eso es la muerte. O sea, unos rollos con tal de sonar muy wow, poderosos y la gente oír y que se llenen las iglesias. No, la iglesia se va a llenar cuando una familia está viendo en realidad el amor de Jesús a través de nosotros. Ve y predícale el evangelio a toda criatura. Nos llenamos nuestras agendas de muchísimos rollos, pero no de predicar la palabra. Este año hay que predicar la palabra de Dios genuina. ¿Cuántos creen eso? Este año hay que empezar e iniciar nuevas cosas que nos lleven a predicar la palabra. Esa es la única manera de ganar almas para el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Si los hijos ven que nosotros somos unos religiosos, no vamos a avanzar. Van a ser hipócritas. Vamos a tener hijos hipócritas. Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Y Mateo 12:4, por favor, quiero que lo busque ahí en su Biblia. Los cristianos han estado haciendo muchos sacrificios y se ha estado condenando a muchas personas. Dice la Biblia, como entró en la casa de Dios, desde el 1 dice, por ese tiempo Jesús pasó por los sembradíos en sábado, sus discípulos sintieron hambre, empezaron a arrancar espigas y a comer los granos. Al verlo los fariseos le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en día sábado. Él respondió y dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los suyos tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la presencia que no le era permitido comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿No habéis leído que en la ley dice que el sábado es en el templo los sacerdotes quebrantaban el día de reposo y que eran sin culpa? Eso está tremendo, Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero, no sacrificios. No condenen a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Entonces, en estos tiempos, fíjate qué interesante, los fariseos vieron que estos cuates, los apóstoles, estaban en sábado arrancando espigas, tenían hambre. O sea, agarre la onda. Yo también me pongo a veces medio exigente con ellos, pero agarre la onda. No había shampoo, no tenían gel de ese
antibacterial, habían recorrido unas distancias impresionantes, no tenían que comer, habían cruzado desierto, no tenían en dónde lavarse las manos, era un completo vacío. Vieron espigas, tuvieron hambres, pues fueron los hombres estos y arrancaron y comieron. Y los fariseos inmediatamente están observando la gente religiosa que está enseñando cosas que no y que nada más está viendo situaciones que no, es la que está poniendo atención a todo, pero ella misma no cambia. No es lícito que... Y Jesús bien tranquilo, vuelvo al punto, ¿qué nos va a enseñar? La palabra. Vayan a la Biblia, les dice. ¿Qué hizo David? David traía a decenas de jóvenes que venían huyendo del reino. Y le dijo al sacerdote, tenemos hambre. Y el sacerdote les dijo, entren al templo. Les dijo, les voy a dar el pan siempre y cuando no tengan relaciones sexuales con mujeres. Entonces David se acercó a todos los chavos que traía con él, guerreros, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué onda? Vamos a poner aquí las cosas claras. ¿Han tenido relaciones sexuales? Y todos dijeron no, porque Dios no puede ser burlado. Y entonces le dijo al sacerdote, ninguno de nosotros hemos tenido relaciones sexuales, nuestros vasos están limpios. Y dijo el sacerdote, pasen. Agarró el pan de la proposición para el Señor. O sea, si los dice la Biblia que en día sábado nadie se movía así. Nadie se movía, ni sembrar, ni comprar, ni comer, ni sacar al niño, ni sacar al huilo, nada, todo era quieto. Y los sacerdotes trabajando en sábado, quebrantaban la ley, pero había una ley más grande en ellos, la presencia de Dios. Aprendí que cuando hay presencia de Dios en un individuo, no hay ley, no hay liturgias, no hay paradigmas, no hay rolleros, ni choreros, ni nada de eso. Cuando está la presencia de Dios, Él es el que hace, Él es el que se mueve, Él es el que toca a la gente, Él es el que va más allá de tus pensamientos. ¿Me explico? Y entonces comieron de los panes de la proposición, y cuando comen de los panes de la proposición no mueren. Y dice Jesús, estos, ¿sabes por qué no han transgredido el día sábado? Porque hay alguien más grande que el día sábado, soy yo. Aquellos no murieron, porque si bien es cierto tenían que morir, pero el que los cubría era el templo. Estos no mueren, ¿saben por qué? Porque el que los cubre es el Señor y el dueño del día sábado. El día sábado se hizo para el hombre, no creé al hombre para que se haga el sábado. Y mucha gente viene con pensamientos de que Dios te creó para que seas un esclavito. Y no es cierto. No seamos religiosos, hermanos. ¿Sí o no? Yo termino con esto. El Espíritu Santo, ¿cómo te lo explico? Cuando una persona está haciendo sacrificios constantemente, es una persona religiosa. Mira, hay mucha gente que, amén, gloria a Dios, gloria al Padre, aleluya, y cree que de esa manera se está acercando a Dios, pero en su casa es terrible. No tiene misericordia. Una persona que no tiene misericordia para la gente. Yo creo en esto. Si una persona ha fallado en la palabra de Dios, si Dios dice que ha fallado, aunque yo quiera tener misericordia, yo lo único que puedo hacer es hacerme un lado y dejar que Dios sea el que le enseñe y le discipline. Por decir, si alguien cae en adulterio, pastor, hay que tener misericordia. Claro, hay que tener misericordia, pero yo no puedo ponerlo en un lugar especial de donde él estaba. ¿Por qué? Porque infringió el mandamiento de Dios, y la palabra de Dios dice que tiene que ser restaurado. ¿Me estoy dando a entender? Tengo misericordia, pero yo en mi misericordia no lo puedo poner en el lugar donde él estaba. ¿Me estoy dando a entender? Pero usted no tiene misericordia. Sí la tengo, pero la palabra de Dios es mayor a mi propia misericordia. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces,
El punto es que cuando una persona se pone a enjuiciar, es una persona que aparenta mucha piedad, pero no es cierto. Date cuenta tú en los frutos. Las personas que tienen depresión están tristes y están muy enojadas. Por lo regular son los religiosos. Una persona triste, una persona enojada, una persona con depresión, está enojada con todo, está enojado con la vida, pero cree que sirve a Dios con íntegro corazón. Ese es un religioso. Y la verdad es que solamente hay dos tipos de tristezas: la tristeza de Dios y la tristeza del mundo. Y yo, si en algo procuro, es no caer en la tristeza del mundo, porque la gente religiosa hace sentir triste. El ministro que no ministra del Espíritu de Dios hace sentir triste a la gente, para que la gente se sienta amenazada, para que la gente se sienta con pecado, para que la gente venga a recibir de Dios y sea controlada. Aguas. La tristeza de Dios es diferente. Esto lo vemos en 2 de Corintios 7:10 para terminar. 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Yo he oído gente que dice: tengo un pesar. Se les va el alma con demasiada tristeza. Tú no te puedes entregar a tu tristeza. Un cristiano que viene y dice: es que tengo demasiada tristeza, y le hablas la palabra y le hablas las 1,000,000 promesas que tiene Dios, pero es que no sé qué me pasa, pero no puedo, tengo demasiada tristeza. Una de dos: no ha nacido de nuevo, o está abrazando la tristeza del mundo, porque la tristeza de Dios te lleva y te produce un arrepentimiento para salvación, y no va a haber ningún pesar en tu vida. De esa manera cualquier otro no te puede controlar. Mas sin embargo, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay gente que se muere de tristeza. Es que me duele con toda mi alma, es que eso, es que esto, es que aquello. No, eso no quiere Dios. Por eso es que los fariseos no ministraban amor. Lo menos que tenían era alegría, gozo. Todos serios, todos rígidos, todos imponentes. Todo está mal. No, y no, y no. No había amor, no había misericordia. No predicaban lo que Jesús quería que hicieran. Guardaban muchos asuntos, muchos rollos. Yo hoy no le voy a decir a usted si canta o no canta, si adora o no adora. Allá usted ya sabe qué es adorar, qué es bendecir a Dios. Yo desde aquí al frente voy a cantarle y adorar a Dios, punto. ¿Me estoy dando a entender? Lo único que tenemos que hacer es enseñar a la gente, que la gente aprenda, pero no seamos unos religiosos. ¿Ok? Muchas veces juzgamos a la gente que hace esto. Y los juzgamos. Y usted igual. Venía una vez en mi auto de mañana y volteé y venía un papá con su hijo, y el Señor hizo esto y agarraba su crucecita que venía en el retrovisor, y otra vez, porque estábamos en un semáforo. Entonces yo lo volteaba y dije: ya es mucho, ¿no? Y otra vez, todo lo que duró, como es un semáforo en un crucero de mucha vialidad, en donde dura 3 minutos agarrando eso y persinándose, y agarrando eso y persinándose, y es un fetichismo, y a veces juzgamos. Pero ¿qué cree? Así somos los cristianos a veces, con otras cosas.
Ay, y si me pongo esto, y si me pongo lo otro, ay no, y si, ay no, y esto, y aquello, y qué va a pasar, y si se me fue la oración, ay ya no oré. Puro cuento, hermanos. ¿Sí me explico? Vivamos la palabra realmente, guardemos nuestros vasos, honremos a Dios, veamos qué dice la palabra y eso hagamos, y en Cristo Jesús hay libertad. Una vez le dijeron a mi esposa, ahora con esto de tanta comida y tantas fechas, la verdad aburre, ¿verdad? ¿Y ahora con quién? Y le invitaron sus amigas y estaba en una casa de ellas y una de ellas le dice: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dicen a mi esposa Gaby: ustedes los cristianos no pueden tomar café, ¿verdad? Y mi esposa: café y esto y esto. No es cierto, ¿verdad? Pero mi esposa dice: no, sí puedo tomar café. Oye, pero ustedes los cristianos, ¿es verdad que les prohíben que oigan música pagana? ¿Es verdad que les prohíben que bailen música del mundo? ¿Yo aquí le prohíbo? La palabra de Dios es la que hace en ti cambio. Punto. ¿Ok? Nada más. Porque si no, vamos a unos hipócritas religiosos que yo aquí le prohíba a usted y usted allá afuera, pero bien que le entra el asunto. Si ya me enviaron unos videos por ahí de ayer en la noche, cómo andaba usted bailando y hasta el zapateado y toda la onda por favor, o sea, y la verdad yo me pongo a pensar y digo: ¿eso ofende a Dios? Si lo haces en amistad, en un amor genuino. Ya estoy tocando así como tema bien escabroso, pastor. No seamos religiosos. Aprendamos a amar, aprendamos a convivir. Estaban los teporochitos ahí albureando y se sentaba Jesús. Qué frío, ¿verdad? Sí, qué frío. Y ahí hablando. Y Jesús, ¿no dice la Biblia, se sienta con comedores y bebedores de alcohol? Con gente que nada más anda ahí. Y Jesús era diferente. No seamos religiosos. ¿Le parece? Grabemos otro audio, otra media hora, porque no lo veo muy convencido, así que póngase su. Bueno, pero es que no le acabé de contar que mi esposa le dijo: no, nosotros no somos así religiosos. Entonces la gente piensa que nosotros somos unos religiosos y por eso no quieren acercarse a conocer a Jesús. Sea usted natural, ame a la gente, tenga misericordia de la gente. Si la gente le pide opinión, háblele de Cristo. Y si no, sepa cómo hablarles de Jesucristo. Pero no seamos religiosos. Ponte de pie, por favor. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy.
la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir